Y vamos, acompáñame ahí a Primera de Pedro, por favor. Estamos en esta serie en Primera de Pedro, el capítulo 1, por favor. Pero antes de eso vamos a orar para que Dios pueda dirigir nuestro tiempo en la enseñanza. ¿Va? Acompáñame a orar. Señor, en esta tarde te pedimos que tú puedas mostrarnos tus caminos, Señor, que nos puedas enseñar tus sendas, que nos puedas guiar en tu verdad y enseñarnos, Señor, porque tú eres nuestro Dios, Señor, tú eres el Dios de nuestra salvación y queremos, Señor, conocer más de esta gran salvación que tú nos has dado por medio de Jesús. Entonces, enséñanos hoy, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Pedro es una carta que, como dice su nombre, lo escribió este hombre llamado Pedro, este discípulo y apóstol de Jesucristo, lo escribió en una época muy complicada para la iglesia cristiana. Los cristianos estaban comenzando a ser perseguidos por su fe, por el Estado romano, encabezado por el emperador Nerón. Entonces, los tiempos que están viviendo son tiempos que son complicados y la dificultad de la prueba va a ir en aumento y por un periodo de tiempo muy, muy largo. Entonces, es importante ver cómo Pedro inició esta carta, básicamente recordándoles pues la gracia que Dios nos ha dado y todas las bendiciones que tenemos por ser cristianos. Pero en la porción que vamos a ver esta tarde, a partir del verso 13 al 21, enseguida Pedro pasa de lo que Dios nos ha dado, de lo que tenemos en Cristo, allá una parte más práctica. Y me encanta eso porque lo mencionamos cuando comenzamos esta serie, que muchas veces tenemos esta idea que cuando viene la dificultad o viene la prueba y viene el sufrimiento, a veces la tentación es querer poner como en pausa mi relación con Dios o lo que yo estaba haciendo para Dios, porque vamos a enfocarnos en resolver este problema. Pero te das cuenta que en la primera carta de Pedro hay muchos imperativos, o sea, hay muchos llamados a hacer cosas concretas. La vida cristiana nunca ha sido una vida pasiva y debemos de abordar la vida con esta actitud de, ok, es algo positivo, activo que yo hago sin importar la circunstancia que esté viviendo. O sea, piensa un poco, estos cristianos que están oyendo la carta que Pedro está escribiendo, son cristianos que van a ser arrojados al Coliseo romano donde leones los van a comer vivos. Son cristianos que están oyendo esto y van a ser quemados vivos por Nerón. Entonces, no es un asunto de, pues voy a ver si voy a la iglesia, voy a ver, no, tu vida está en la línea y no sabes qué tanto más vas a sobrevivir. Entonces, en esos momentos de crisis, ¿de qué te agarras para poder pues sobrellevar y enfrentar esos tiempos? Y es precisamente, esta carta está pensada en eso por Dios. Pero lo que Dios es, quién es Él y lo que Dios espera de nosotros no cambia y no ha cambiado lo absoluto por las circunstancias que nos toque vivir. Y aunque este mundo definitivamente cambió en esta pandemia y en estos 2 años, ni Dios ha cambiado, ni lo que Él quiere y lo que Él tiene para su iglesia ha cambiado 1 milímetro. Entonces necesitamos entender eso muy bien. Entonces vamos a leer del verso 13 al verso 21 de Primera de Pedro 1 para entender el panorama general. Y dice, por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y se invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno.
condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor de ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Entonces aquí enseguida Pedro comienza con cosas prácticas, con exhortaciones que él da. Hay 5 exhortaciones, hay 5 cosas imperativas que Pedro nos está diciendo aquí. La primera de ellas está en el verso 13, cuando dice, por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Ese por tanto es importante porque tiene que ver por todo lo anterior, ahora cómo respondemos, ¿ok? Entonces, Dios es así, Dios ha hecho esto por ustedes, esto es lo que ustedes son en Cristo. ¿Qué nos toca a nosotros? Nos toca preparar nuestro entendimiento para la acción. Eso yo le puse a este punto como pensar correctamente. Pedro está llamando a los cristianos, a nosotros también, a pensar correctamente. Si tú usas la Reina Valera del 60, ese versículo lo pone como ceñid los lomos de vuestro entendimiento. La NBI lo pone como dispónganse para actuar con inteligencia. La NTV lo pone como piensen con claridad. Y la traducción de J.B. Phillips la pone como preparad vuestras mentes. Entonces, si eres como fan de la Reina Valera, cuando habla de ceñir vuestros lomos, de entendimiento, es un poco extraña esa expresión, pero es una metáfora de la vida real del primer siglo y de Oriente. En Oriente, los hombres, cuando decían voy a ceñir mis lomos, era una acción que ellos hacían de agarrar sus túnicas y fajárselas en su cinturón. Entonces levantaban sus túnicas y quedaban con las piernas un poco visibles a partir de las rodillas, y eso les permitía a ellos a caminar con mayor agilidad. Eso lo hacían cuando tenían prisa o cuando iban a hacer o iniciar un viaje largo. Ellos se ceñían sus lomos, se fajaban, ¿no? Pero aquí Pedro está diciendo que debemos de preparar nuestro entendimiento, de ceñir los lomos de nuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente tú y yo necesitamos vivir, caminar, correr con una mente enfocada y una mente ordenada. Por eso yo decía que se trata de pensar correctamente. Necesitamos pensar correctamente. ¿Por qué necesitamos pensar correctamente? Porque lo que pensamos todos es sumamente importante porque vivimos de acuerdo a lo que pensamos. Tú y yo podemos hacer muchas afirmaciones con nuestros labios, decir, yo creo esto, pero finalmente tú y yo vamos a terminar viviendo de acuerdo a lo que pensamos, no necesariamente a lo que digo con mis labios. Entonces, lo que pensamos es muy importante porque va a determinar mi acción, mi proceder. Entonces, Pedro dice, mira, los tiempos son difíciles. Nerón no lo estaba mencionando, pero está hablando de la gente que sabe que Nerón está gobernando. El Estado romano va a empezar a perseguirnos, de hecho ya empezó a perseguirnos. Ahora necesitamos pensar con claridad. Necesitamos pensar con claridad, necesitamos pensar correctamente. ¿Y qué necesitamos pensar? Cuando vienen situaciones difíciles, es fácil pensar en las circunstancias que están pasando. Por estos 2 años hemos estado bombardeados por los medios, COVID, cifras, aumento, y acá. Entonces nuestra mente está aturdida con tanta información. Los cristianos del primer siglo igual, ver lo que estaba pasando, pero ellos necesitaban pensar correctamente. ¿Pensar en qué? En las verdades de Dios, en las verdades eternas, no en las cosas circunstanciales y temporales. Necesitamos pensar y llevar nuestra mente a las verdades de Dios. Efesios 6:14, Pablo dice, estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad. Otra vez usa esa metáfora de ceñirse a la cintura. Fajarte para poder caminar de una mejor manera. ¿Y cuál es la manera en que nos preparamos? Es estar agarrados de la verdad.
¿ok? En este mundo donde hay muchísimas fake news de ambos lados, de todos lados hay fake news ahora. ¿De dónde nos vamos a agarrar? ¿Qué es lo que nos va a ayudar a poder continuar, ¿no?, a lo que Dios nos llamó? La verdad de Dios, la verdad es su palabra. Por eso en esta iglesia le damos énfasis a la enseñanza así, expositiva de la Biblia. ¿Por qué? Porque este mundo y este sistema y el mundo en el que vivimos constantemente nos va a querer convencer de las verdades que este mundo cree. Este mundo constantemente nos va a querer convencer de que todo lo que hay es el ahora, el presente y es lo material. Pero cuando venimos a la palabra de Dios y descubrimos que lo material no es lo más importante y que esto es temporal, que debemos de fijar nuestra mirada en lo eterno, es así cuando empezamos a pensar correctamente y a ver nuestra circunstancia terrenal y presente de otra manera. No es que solamente pensamos en lo eterno y no aterrizamos esas verdades al diario vivir. Claro que sí. C.S. Lewis decía que los cristianos que han hecho más por este mundo son los que han pensado más en la vida eterna. Entonces, cómo yo pienso sobre las cosas eternas, sobre la verdad de Dios, definitivamente va a influir en cómo tomamos decisiones porque hemos renovado nuestro entendimiento. Pero este mundo te va a querer convencer de sus verdades y es muy intencional en eso. Lo segundo que Pedro dice que los cristianos debemos de tener, en el verso 13 dice, sean sobrios en espíritu. Eso quiere decir que Pedro nos está llamando a tener un espíritu templado, ser sobrio. Y pensamos a veces en sobriedad y la asociamos con alguien que es ebrio, que tiene problemas con el alcoholismo, que no está sobrio. ¿Por qué? Porque está influenciado por X grados de alcohol. Entonces el alcohol te influye, no piensas con claridad, no te lleva a tomar buenas decisiones, tu vida es un desastre. Pensamos en sobriedad en eso. Pero aquí no lo está aplicando el hecho de no tomar alcohol, aunque la Biblia habla de eso. El énfasis de Pedro es a tener un espíritu sobrio. ¿Qué quiere decir eso? Que en lugar de ser arrastrados por las circunstancias que nos puedan influir, debemos de ser guiados por las verdades de Dios que Él revela a nuestro espíritu, ¿ok? Necesitamos ser llevados y guiados por esas verdades. ¿Por qué? Porque el vivir en este mundo y el ser parte del sistema en el cual vivimos, evidentemente cierta influencia va a tener sobre nosotros. Y sobre todo cuando vemos que el mundo está en crisis y que pasan un montón de cosas, es fácil que tú y yo tomemos decisiones basadas en las circunstancias temporales de lo que está ocurriendo, en lugar de ser guiados por las verdades que Dios nos da para vivir la vida terrenal. Por eso necesitamos ser sobrios, que las cosas y las circunstancias no influyan en las decisiones y en cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Necesitamos ser guiados por las verdades de Dios. Necesitamos la guía de su palabra, sobre todo en estos tiempos donde mucha gente afirma tener la verdad. Y hay muchos expertos de ambos lados diciendo muchas cosas. Pero finalmente es palabra de hombre. La palabra de Dios está aquí y es para guiar nuestra vida, para agarrarnos de las cosas que son eternas, que son seguras, que nunca van a cambiar. Pedro va a decir después que su palabra nunca va a pasar. Entonces no podemos estar agarrados de cosas que cambian, que van y vienen. Necesitamos un espíritu templado, ser sobrios de espíritu. Lo tercero que Pedro le anima y exhorta a los cristianos, también en el verso 13, dice, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá. Y este punto habla de una optimista espera. Una optimista espera. ¿Y de qué está hablando Pedro? Está hablando de que tú y yo como cristianos tenemos una esperanza. Lo mencionó en el verso 3, una esperanza que está viva. La definición del diccionario de esperanza es el estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Ahora, no todas las esperanzas que tenemos son así, no todas las esperanzas se van a cumplir. No todas las esperanzas valen la pena tampoco esperar. Entonces, la Biblia me llama que la esperanza en Cristo Jesús es una esperanza que está viva, porque Él está vivo, porque Él venció la muerte. Y es el único que puede hacer eso. Cuando tú como que vinculas tu esperanza a cualquier hombre, a cualquier sistema, eso siempre al final nos va a dejar decepcionados, porque tiene fecha de caducidad.
Pero cuando nuestra esperanza está vinculada a Jesucristo, que es eterno, que siempre ha existido y siempre existirá y que venció la muerte, nuestra esperanza está viva. Nunca va a terminar porque está puesta no en un sistema de hombre, no en algo que alguien hizo, no en el gobierno, no en las instituciones de este mundo, sino en el creador del universo. Entonces, cuando pensamos en eso, debemos de ser optimistas. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la esperanza que tiene el creyente? ¿Cuál es la esperanza donde Pedro nos dice que debe estar puesta? Dice, pongan su esperanza, el verso 13, completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Dios ya nos ha dado su gracia, pero dice, hay una gracia especial cuando Cristo venga, cuando Él se revele. Y en este capítulo 1, en el verso 13, en el verso 9, en el verso 7 y en el verso 5, Pedro como que vincula esta esperanza a la verdad de que Jesús va a regresar. Esa es nuestra esperanza. Que un día Jesús va a regresar como rey y va a gobernar en este mundo. Va a ser el primero y único gobierno de verdad cristiano. Todo cualquier otro es una mala copia. Pero Jesucristo va a regresar y lo vimos durante 10 meses, hace muy poco tiempo, cuando estudiamos todo el libro de Apocalipsis. Entonces, esa es nuestra esperanza. No en que este gobierno lo pueda hacer bien, oro para que lo haga bien, pero probablemente no. Y el gobierno que venga tampoco. Y si vivimos siempre poniendo nuestra esperanza en lo que el hombre puede hacer y resolver, vamos a terminar siempre decepcionados y desilusionados. Nuestra esperanza, la esperanza del cristiano es que sin importar lo que a lo mejor y sin tener que ser determinante lo que pasa hoy, mi confianza está es que yo sé cómo es el final, yo sé cuál es el destino de las cosas. Que a lo mejor no conocemos todos los detalles de todas las cosas, pero sabemos que Jesús va a regresar y lo vamos a ver. Y Él va a reinar y reinaremos juntamente con Él. Por eso podemos ser optimistas respecto al futuro, porque conocemos nuestro destino. Conocemos nuestro destino. Y no estoy hablando de que las cosas en este mundo vayan a mejorar. No es este falso evangelio de la prosperidad, de lo mejor está por delante, pero pensando en lo mejor terrenal. A lo mejor las cosas no vienen mejor para nosotros en el futuro. Las cosas terrenales para estos cristianos no iban a mejorar. ¿Ok? Entonces, estoy dispuesto yo a seguir caminando con Jesús, a pesar de que las cosas terrenales no mejoren, sino empeoren. O sea, piensa y pensemos otra vez, estos cristianos, su vida está en la línea. Ellos no saben cuántos días, no pueden planificar 1 año, 10 años, 20 años. Porque el gobierno, el Estado los va a perseguir. Entonces, ¿qué decisiones van a tomar ellos? ¿Qué decisiones vamos a tomar nosotros? ¿Vamos a seguir a Jesús a pesar de que las cosas no mejoren? A lo mejor el mundo como está va a seguir así peor, probablemente. A lo mejor cada vez más restricciones, cada vez más control. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a venir abajo? ¿Vamos a vivir nuestro cristianismo encerrado en nuestra casa? ¿Qué vamos a hacer? A lo mejor Dios nos está preparando para algo que Él sabe que viene más adelante, seguro. Entonces, pero a pesar de las circunstancias, el cristiano debiese ser la persona más optimista que hay sobre la faz de la tierra. Porque aunque sabe que ahora hay dolor y hay dificultad y hay prueba y todo lo que quieras, que es muy real y duele, Él sabe cuál es su destino, que Jesús va a venir y estará con Él. Entonces, ¿por qué quedarnos en el pozo del pesimismo? Oh, sí, soy un cristiano, tengo mucho gozo en mi corazón. Como decía un pastor, pues díselo a tu cara, decía. Recuérdale a tu cara que tienes gozo en el corazón. Otra cosa, verso 14. Dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. La cuarta cosa que Pedro exhorta a estos cristianos y a nosotros es a no regresar atrás. No regresar atrás. Dice, no se conformen a los deseos que antes tenían. Antes, la vida pasada. La vida pasada, la vida sin Cristo que teníamos tú y yo, estaba caracterizada por ignorancia, dice
dice Pedro. O sea, la Biblia y Jesús, créeme que no tiene ningún problema en calificar nuestra vida del pasado como ignorantes. No dice, ay, se van a ofender. No, no, no. Es la verdad, es el diagnóstico del doctor. Tu vida, mi vida sin Cristo era una vida caracterizada por ignorancia. ¿Ok? Y todos vivíamos básicamente bajo los estándares de este mundo, de los valores, del sistema, de lo que es importante para este mundo. Y por muy rebelde que hayas pretendido ser, estás bajo los estándares de este mundo. No hay de otra. Y Pedro dice, antes éramos así, ahora ya no somos así. No volvamos otra vez a dejarnos llevar por los deseos que antes teníamos. El apóstol Pablo lo pone de una manera muy similar en Efesios 2, verso 3 al 5. Dice, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira. Dice, lo mismo que los demás, éramos como todos los demás. Dice, pero Dios, verso 4, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Ahí está nuestra vieja manera de vivir. Éramos esto, hacíamos esto. Pero es importante, ¿por qué hacíamos eso? ¿Por qué vivíamos así? Porque aquí Pablo nos dice, porque éramos por naturaleza hijos de ira. Nuestra naturaleza determinaba lo que hacíamos. Y eso es muy importante. Nuestra conducta, tu conducta antes, era un reflejo de tu naturaleza. ¿Ok? Y siempre, ya sea para el lado de las tinieblas o para el lado de la luz, siempre nuestra conducta tiene que ver con nuestra naturaleza. O sea, mi identidad, tu identidad determina tu actividad. Lo que soy se refleja en lo que hago, no al revés. No es lo que hago me cambia a mí, sino quién yo soy se refleja en lo que hago. Entonces, dice, antes hacíamos esto, éramos de esta manera, estábamos bajo los deseos de la carne, solo pensábamos en las cosas de este mundo, pero ya dice, ya no se amolden, no se conformen a esos deseos que antes tenían. ¿Por qué será que lo está diciendo Pedro? ¿Sabes por qué? Porque la carne mágicamente no desaparece cuando tú vienes a Cristo. Bueno sería, ¿verdad? Pero eso solo va a ocurrir cuando estemos en el cielo. Mientras estemos en este mundo, aunque hayamos nacido de nuevo, la carne va a dar lata toda su vida. ¿Y sabes el problema con la carne que yo veo en mi vida? Es que la carne tiene muy buena memoria y tiene siempre nostalgia del pasado. Y siempre va a querer, oye, mira, ya antes y esto, ya. Entonces, no podemos como pensar que la carne va a echarme la mano a poder caminar con Jesús. Tu carne nunca va a querer que abras la Biblia. Tu carne, mi carne, nunca va a querer que yo ore. Nunca esperes que la carne el domingo a las 10 o a las 8 de la mañana diga, bien, hoy vamos a ir a la iglesia. No. Tu carne te va a fastidiar hasta el último día de tu vida. Ahora, ¿quiere decir que estoy obligado a obedecer la carne? No, porque has nacido de nuevo. Esos deseos están, pero Pedro dice, no se conformen a esos deseos que antes tenían, que todavía siguen dando un poco de lata, pero ya no tenemos que conformarnos a eso. Esa palabra conformar es una palabra que quiere decir ajustarse al mismo patrón. La palabra, por ejemplo, esquema, deriva de esta palabra, esquema. Y busqué el diccionario, ¿qué quiere decir esquema? Y una de las definiciones es, un esquema es una idea que alguien tiene de algo que condiciona su comportamiento. ¿Ok? Una idea que alguien tiene de algo y que condiciona su comportamiento. Todas las ideas que tenemos son ideas que hemos adquirido en este mundo. Aparte tenemos una naturaleza caída. Entonces hemos aprendido a vivir, a dejarnos llevar por lo que este mundo valora y aprecia y vive. Y nuestros deseos carnales también nos piden cosas. Y Pedro dice, no se ajusten al patrón, no se ajusten al esquema, no. Quiere decir que todavía hay una lucha.
que todavía, aunque seamos cristianos, hay una batalla que ocurre con los deseos de nuestra carne. Entonces, es esperanza porque muchas veces pensamos de que, ok, ahora ya soy cristiano y casi estoy volando en una nube y no tengo ningún deseo pecaminoso. Y no es así. Ahora tengo una nueva naturaleza, sí. Dios ha puesto nuevos deseos en mi corazón, sí. Pero sigue habiendo una tensión y una lucha entre la nueva naturaleza y la vieja naturaleza que se resiste a morir completamente. Entonces tú debemos ser intencionales en lo que Pedro nos dice. No conformarnos. Es una decisión que tú tomas, que yo tomo. ¿Por qué? Porque este mundo es muy intencional y es muy insistente todos los días en querer discipularte de acuerdo a sus valores. Entonces, si yo pienso que en cierta manera le puedo hacer resistencia y puedo tener inmunidad, ya que está de moda esa palabra, en contra de las presiones de este mundo, viniendo y mi única exposición a la palabra sea una vez a la semana, el domingo, por 50 minutos. ¿Tú piensas que con esos 50 minutos te va a ayudar a ponerle resistencia a las 24 horas del mundo? No. Entonces significa que yo debo de agarrar este libro, debo de orar aunque mi carne no quiera y luchar, como dice Pablo, batallar, golpear mi cuerpo, golpear mi carne y estar en las cosas que me van a ayudar a poder no encasillarme y a agarrar el patrón de este mundo. Ya no tenemos por qué volver a la vida pasada. Pablo en Romanos 12:2 dice, y no se adapten, esa palabra, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. ¿Te das cuenta? No podemos adaptarnos, sino que tenemos que transformarnos. ¿Mediante qué? La renovación de nuestra mente. Piensa correctamente, piensa bíblicamente. Exponte a la palabra de Dios y cambia tu manera de pensar. Dios te da nuevos deseos, limpia tu mente, llena ahora tu mente con las verdades de Dios, porque eso va a marcar la trayectoria de tu vida. Verso 15 al 17, la cosa número 5 dice, si no, hay un contraste, en lugar de conformarme a los deseos, tengo que hacer lo contrario. ¿Y qué es lo contrario? Sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Y esta es la quinta exhortación y es un llamado a apartarnos. A apartarnos. No es irte a vivir a un monje en un convento en la montaña, en el Himalaya, no es eso. Pero es entender que Dios nos ha llamado para sí mismos. Por eso el mensaje de hoy se llama así, separados para Él. O sea, aquí Pedro nos dice, ok, el que nos llamó es santo, nosotros tenemos que ser como el que nos llamó. Llamados a ser santos en todas las áreas. O sea, eso significa que el carácter de Cristo debe de manifestarse en todo lo que hacemos. Si has tomado los discipulados del navegante, ¿te acuerdas de esa historia de que Jesús está en la sala, pero no le dan acceso a una habitación? ¿Te acuerdas de esa historia? Eso es santidad. Básicamente que Jesús tenga acceso y se manifieste en todas las áreas de nuestra vida. No solamente que se quede en la sala de nuestro corazón, sino que Él tenga libre acceso, libre movilidad por todas las áreas de quienes somos. Ser santo no es venir el domingo a la iglesia. Vivir en santidad es lo que yo hago, lo que tú haces de lunes a sábado, en tu trabajo, en tu familia. Eso es. Ahora, esto es muy importante, es un llamado a apartarnos, pero apartarnos como que lejos del mundo, sí, nos separamos de los valores de este mundo, pero nos acercamos a Dios. Esa es la idea. Pero es muy importante entender eso. ¿Qué es santificarse? ¿Qué es santidad? Y tiene que ver con lo que yo decía hace un rato. Nuestra conducta es un reflejo de lo que somos, de nuestra naturaleza.
Nuestra conducta pasada, yo decía hace un rato, es evidencia de nuestra naturaleza pasada, pero nuestra conducta presente es una evidencia de nuestra naturaleza presente. ¿Y cuál es nuestra identidad? Nuestra nueva identidad, que va a determinar nuestra nueva actividad, es que somos hijos de Dios. Fíjate el verso 14. Dice, como hijos obedientes. Dice, hijos. Baja al verso 17. Dice, y se invocan como padre. ¿Te das cuenta? Está hablando de padre, está hablando de hijo. Está diciendo que finalmente la evidencia o la manera en que demostramos que somos hijos es por medio de la obediencia. Hay una relación, hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios. Por eso vivimos ahora de una manera diferente. No porque le echamos ganas, no porque nos cambiamos a nosotros mismos, sino porque Dios nos hizo nacer a esta nueva esperanza, a esta nueva vida. No necesitas, lo que necesita el hombre es nacer de nuevo. No es maquillarse con conductas medias disfrazadas, aprendidas, sino necesitas nacer de nuevo. Y cuando tú naces, te pareces a tu papá. No vas a negar la cruz de tu parroquia. Se ve luego quién es tu papá. ¿Por qué? Porque naciste de él. Y así cuando nacemos de nuevo nos parecemos a nuestro papá. Y claro, nos parecemos, pero también hay cosas que vamos aprendiendo como todo hijo, que se parece físicamente a sus padres, pero a medida que va creciendo, va aprendiendo los valores de la familia. Así también nos parecemos porque tenemos esta naturaleza, que somos hijos de Dios, por eso hacemos cosas diferentes. Por eso vivimos de una manera diferente. Mi pregunta para nosotros hoy es, tenemos que preguntarnos, ¿somos diferentes a este mundo? ¿Ok? Y cuando hablo de diferente, no estoy diciendo soy raro, ¿ok? Porque hay muchos cristianos que son muy raros. A veces mal llevan este rollo de la santidad a cosas que son puro legalismo, ¿ok? Cuando una persona hace puro énfasis, habla solo de santidad, esa persona se hace sospechosa para mí. De verdad que sí. Llevo 25 años como pastor. Y la mayoría de la gente que hace ese énfasis es porque está en un pecado oculto. Lo ves con Jesús y los discípulos. ¿Quién eran los que eran hipócritas? Los fariseos, los religiosos. Los que siempre andaban diciéndole a Jesús, tú estás haciendo esto mal. Esa gente que anda siempre mirando el pecado en la persona ajena son los que tienen problemas. Y lo he visto en la vida práctica, no solamente en la Biblia. Esta gente que se llena la boca de santidad y santidad para el Señor, sospechoso para mí enseguida. Algo está ocultando. Ahora, ¿vamos a desechar la santidad? Absolutamente no, es parte de la vida cristiana. Pero es una nueva naturaleza. No es imitar algo, no es como tratar de copiar. Eres hijo, te vas a parecer a tu papá. Y vas a aprender ahora cómo vive la familia, cómo vives como cristiano. Ahora, la santificación tiene dos definiciones, una primaria y una secundaria. Y esto es muy bueno entenderlo, porque a veces cuando se habla de santidad nos confundimos. El significado primario de santificación es básicamente una consagración, es separarse, es haber sido apartado para un uso específico y santo. Se aparta para Dios. En el Antiguo Testamento ves que los judíos santificaban objetos, santificaban pedazos de tierra y santificaban a los hijos primogénitos. Eran apartados para Dios. Y ese es el significado primario de santificación. Apartar para Dios. No tiene que ver con una cualidad o una superioridad moral. No tiene que ver con la conducta. Tiene que ver con apartado para, separado para. Ese es el significado primario. ¿Ok? Es como, por ejemplo, un restaurador que va y descubre un mueble que está, despedazado, está viejo, está arrumbado, y dice, yo quiero ese mueble, yo le veo, yo voy a hacer algo con eso. Lo compra, lo aparta. Eso es santificar, ¿ok? Este restaurador lo compró y lo apartó para sí.
Eso es lo primero que ocurre en la vida de un cristiano. Dios te compró chatarra. Esa es la verdad. ¿Y qué viene ahora? La otra parte de la santificación, que es Dios va a tomar toda tu vida para limar, para limpiar. Dios es súper paciente, Dios no está corriendo. Ya le perteneces. Pero va a tomar toda tu vida para pulirte. Y esa es la segunda parte o el segundo significado de santificación, que es básicamente este proceso progresivo de lavar y de purgar toda la inmoralidad de nuestra vida, todo lo malo. Una persona lo ponía de esta manera muy sencilla. La santificación es cuando Dios nos saca del mundo y después es cuando Dios saca el mundo de nosotros, de nuestro corazón. Eso es santificación. Ahora, la santificación, y perdón por extenderme, pero estas cosas son importantes que las entendamos, cuenta de 3 procesos, o de 3 etapas más bien en este proceso. Primero, el inicial es una santificación posicional, ¿ok? Eso ocurre al inicio. ¿Y qué es lo que ocurre al inicio? Cualquier persona que cree en Jesús y pone su confianza en Él y nace de nuevo, es declarado santo por Dios, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre? La santidad de Jesús, ¡pum!, Dios la pone en tu cuenta y transfiere los fondos. Y después de estar inmoral y ser todo, Dios te ve como un santo. Chécate eso, Dios te ve así, como un santo. ¿Por qué? Porque la santidad de Jesús ha sido transferida a ti. Puedes leer versículos como 1 Corintios 6, 11, 2 de Tesalonicenses 2, 13. ¿Ok? Entonces, somos santificados. El siguiente proceso, que es santificación práctica, ese es un proceso. ¿Ok? Y básicamente, ¿qué es? Eso que yo tengo por ser hijo de Dios, la santidad de Jesús, ahora empieza a permear mi vida. Y la santidad de Jesús se empieza a ver en cómo hago negocios, en cómo me llevo con mi esposa, en cómo me llevo con mis hijos, en cómo me llevo con mis hermanos. Y empieza como que ¡pum!, a desparramarse por todo lo que yo soy. Pero es un proceso largo. No, la santidad de Jesús todavía no está en todas las áreas de nuestra vida. Debemos de correr hacia eso, pero todavía es un proceso. Esa es una santificación práctica, es un proceso. Y la tercera etapa de la santificación es esta santificación completa, que es la final. Que ahí sí, Dios va a remover y no hay presencia de pecado ya más en nuestra vida. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando estemos en el cielo con Jesús. La Biblia, y ojo, porque hay muchos grupos a lo largo de la historia y también todavía hoy, que enseñan que el hombre puede ser santo completamente aquí en la tierra. Eso es una mentira. La Biblia nunca promete una vida libre, completamente libre de pecado aquí. Todos vamos a pecar todavía. Lee 1 Juan. La vida libre de pecado es la vida en la eternidad. Esa es la etapa final de la santificación. Ya no vas a luchar nunca más con tu carne. ¿Qué día va a ser ese, verdad? Ya no va a haber deseo de hacer lo malo. No vas a andar batallando con tu carne. Entonces, eso es santificación. Entonces, mi pregunta para ti nuevamente es, ¿eres diferente? No raro, ¿ok? Pero diferente. ¿Cómo te ve el mundo a ti? Si el mundo viera tu vida, dice, no, pues es igual a mí. No hay diferencia. Ok, esa es una luz encendida. Si realmente estamos creciendo en santidad. ¿Cómo me ve el mundo? ¿Somos diferentes? ¿Abrazamos los mismos valores? ¿Vivimos de la misma manera? Tenemos que pensar. Verso 18 al 21. Dice, ustedes, saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata. ¿Cuál fue el precio que se tuvo que pagar para vivir esta nueva vida? Ok, no es oro, no es plata, es la sangre de Jesús.
Tuvimos que ser rescatados. La idea de redimir es un rescate, es pagar una cantidad de dinero para liberar al prisionero o liberar al esclavo. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer Dios para salvarnos y rescatarnos? Tuvo que pagar un monto muy, muy alto. ¿Y cuál era el único monto y la única persona que lo podía pagar? Era Jesús y era su vida. Cuando habla de su sangre, está hablando de su vida. ¿Ok? Entonces, dice Pedro, ok, no solamente nuestra vida pasada estaba caracterizada por la ignorancia, sino también por la vanidad. O sea, nuestra vida era vacía. Todos los sueños que este mundo te está vendiendo para que tú corras tras eso, son sueños que son vacíos. No sé, el próximo mes, en marzo, creo que vamos a comenzar por ahí. Vamos a estudiar el libro de Eclesiastés. Y ahí Salomón lo pone muy claramente. Correr tras los sueños de este mundo es como correr tras una burbuja. ¿Has visto los niños que van corriendo detrás de las burbujas? ¿Qué pasa cuando las alcanzan y las tocan? Desaparece. Correr tras los sueños de este mundo es correr tras el viento. Nunca los vas a alcanzar. Y la Biblia no tiene ningún problema. Jesús no tiene ningún problema en ofendernos, en decir, tus sueños terrenales son vacíos. Pero yo te ofrezco algo eterno. Algo que vale la pena vivir aquí y que valdrá la pena allá. Tenemos que tomar una decisión. Entonces, vanidad, ignorancia. El mundo se ha contentado con sustitutos de lo verdadero. Los supermercados están llenos de sustitutos y los compramos todos los días. Y así también nuestra vida. Está llena de cosas que son sustitutos de lo verdad. Sustitutos del verdadero gozo. Sustitutos de amor. ¿Por qué? Porque hemos comprado las ideas que nos vende este mundo. Entonces necesitamos ser rescatados de eso. ¿Cuál fue el precio? La sangre de Cristo, su vida, su sangre. Y finalmente, me encanta esto porque dice, el verso 20 dice, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. ¿Cuál es la motivación que Jesús tuvo para rescatarnos? Por amor a ustedes. Esa es la motivación. O sea, todas estas verdades profundas y teológicas de Dios, ok, pero ¿qué es lo que motivó a Jesús a dar su vida por nosotros? Nos amó. O sea, otra vez llevando la ilustración de chatarra, Él dio su vida por chatarra inservible. La compró para sí, para restaurarla y hacerla como Él. Y darle sentido, darle un uso, darle un propósito. Y así, Dios fue movido por amor. Y lo que Jesús hizo no era un plan improvisado, no fue un accidente en la cruz, era un plan de Dios. Dice que estaba destinado desde antes de la fundación del tiempo. O sea, cuando vemos la vida de Jesús, la gente puede decir, wow, qué triste, qué mal terminó la historia. Y no. Desde la perspectiva humana, o sea, la cruz fue brutal, brutal. Pero desde la perspectiva divina, la eterna, ese era el plan de Dios. No fue un accidente la cruz, fue un plan de Dios salvarnos así. ¿Y qué lo movió a Él? Amor. Y eso es muy importante. ¿Por qué tú y yo debiésemos de querer crecer en santidad? ¿Por qué tú y yo debiésemos de querer vivir esta nueva vida que Dios nos ha dado a través de Jesús? Por amor. Por amor. Por eso toda esta gente que habla de santidad y pum, te anda condenando, sospechoso. La Biblia me invita a vivir de una manera diferente, porque he entendido que Dios dio su vida por mí. No mandó un ángel,
No mandó a otro hombre, Dios tomó forma de hombre, se revistió de piel, tenía huellas digitales. Y caminó en esta vida conociendo la realidad y sufrió. Porque te ama. Y porque te vino a rescatar de tu vana manera de vivir. La mía. Entonces dices, ok, si Jesús estuvo dispuesto a hacer eso, yo puedo vivir y caminar con Él. No importa lo que venga. Pero es una decisión que vas a tener que tomar. Y creo que la mejor razón para tomar esa decisión es ver eso. Él se manifestó ahora por amor a ustedes. Dios te ama. Jesús te ama. Jesús tiene algo tantísimo mejor para ti de lo que te imaginas. Y no es como tu mejor vida ahora, no es tu mejor vida ahora. No es tu mejor vida en este mundo. No es que tus sueños se van a cumplir aquí, no es eso. En esta vida a lo mejor te puede ir súper mal. Te puedes enfermar y todos un día vamos a morir. La mejor vida y la esperanza que Jesús nos da es la eternidad. La eternidad. Entonces mi pregunta para ti es, ¿tú sabes dónde te vas a ir en la eternidad? ¿Qué pasa contigo el día que mueras? Has nacido de nuevo. Deja que Dios te cambie. Deja que Dios te dé un nuevo corazón. Deja que Dios te dé nuevos deseos. Y con un nuevo corazón, con una nueva naturaleza, empieza a aprender ahora cómo vivimos por siendo hijos de Dios. Porque Él nos cambió.